Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, dice una vez más, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Buenas tardes, hermanos. Continuando con las clases sobre el aliento del cielo para las familias, el día de hoy nos toca la lección titulada Bendiciones para las familias hospedadoras. Vamos a poner este momento, este tiempo en las manos del Señor. ¿Me acompañan a orar, por favor? Padre bendito que estás en el cielo y en todo lugar,
Te damos gracias, Señor, en este día, Padre, porque permite, Señor, que por medio de estos dispositivos, Señor, tu iglesia esté unida, Señor, esté atenta, Señor, a lo que tú nos dices constantemente, Padre. Gracias porque a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Señor, tú estás con nosotros, con cada una de nuestras familias, Padre. Por eso queremos seguir trabajando, Señor, para ti, para las familias, para la iglesia, para seguir creciendo en gracia para contigo y para con los hombres. Señor, en estos momentos te pido que alumbres nuestros corazones, que nos des entendimiento y conocimiento, Padre, para que todo lo escuchado, Señor, lo pongamos por obra. Solo, Padre, para alabarte a ti, para adorarte a ti con nuestras acciones, para obedecerte, Señor, y así día con día, Señor, ser más parecidos a Cristo, alcanzar su estatura, Padre. Todo lo pedimos, Señor, en el precioso y único nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Lección para hoy. Bendiciones para las familias hospedadoras. Hermanos, les pido me acompañen a leer el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 24. Aquí encontraremos dos historias. Elías es alimentado en Sarepta de Sidón y la segunda sería cuando Elías resucita al hijo de la viuda. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 24. La palabra de Dios dice así. Elías alimentado en Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Elías resucita al hijo de la viuda. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traerme a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde estaba él y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hermanos, vamos a poner un poco de contexto a la lectura que acabamos de realizar. Para este momento el pueblo de Dios ya se había dividido en 2 reinos. Por un lado el reino de Israel, también llamado reino del norte, con capital en Samaria, y el reino de Judá,
llamado también el Reino del Sur, cuya capital era la ciudad de Jerusalén. La historia que acabamos de leer del profeta Elías se desarrolla en el reino de Israel, el reino del norte, y en estos momentos reinaba Acab. Acab comenzó a reinar sobre Israel cuando el rey de Judá, Asa, cumplía 38 años gobernando. Reinó Acab durante 22 años sobre Israel e hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los que reinaron antes que él, lo cual provocó la ira de Dios sobre Israel. ¿Y qué cosas fue las que hizo Acab mal ante los ojos de Dios? Bueno, una de ellas, quizás una de las más importantes, fue que tomó como mujer a Jezabel, hija del rey de los Sidonios. Nosotros recordamos, y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios nos dice que no nos debemos de casar en yugo desigual, o al pueblo de Israel le decía que no debía de tomar mujer de otras naciones. Acab desobedece a Dios y se casa con Jezabel. Esta mujer era una mujer mala, una mujer que seducía con sus enseñanzas a los servidores de Jehová para fornicar y comer lo ofrecido a los ídolos, entre otras muchas cosas. Influenciado por esta mujer, Acab también edifica en Samaria un templo para Baal y le hace un altar y lo adora. También hizo una imagen de acera, lo cual Dios aborrecía y había mandado no levantar estatua alguna. Esto nos lo dice desde las épocas de Moisés en Deuteronomio 16:22. Toda esta idolatría y perversidad del rey Acab fue imitada por el pueblo de Israel, provocando así juicio divino. Como castigo, Dios, a través del profeta Elías, anuncia a Acab que no habría lluvia durante 3 años y 6 meses hasta que él dijese. Después de este anuncio, Asa y Jezabel procuran matar a Elías y dice la Biblia que ella quería destruir a los profetas de Jehová. Por eso Dios le dice a Elías que se aparte y se esconda en el arroyo de Kerit. Y durante ese tiempo, el profeta es alimentado milagrosamente por mano de Dios, pues él provee de unos cuervos que le llevaban pan y carne durante el día y por la tarde, y bebía agua del arroyo. Al pasar el tiempo, la escasez de alimento aumenta y el hambre afecta a los moradores de varias naciones. Así como Dios alimentaba a Elías con su mano poderosa, y a pesar del desprecio del pueblo de Israel y de los reyes hacia los profetas de Jehová, estos adoradores de Dios eran sustentados milagrosamente. Y así en profeta los alimenta en secreto un hombre piadoso llamado Abdías, temeroso de Dios. La primera enseñanza que podemos ver es cuando una familia que practica la hospitalidad recibe provisión divina. Elías estuvo un tiempo junto al arroyo de Kerit, hasta que el agua del arroyo se secó. Entonces el Señor le dice que se mude a Sarepta, ciudad de Sidón, que allí encontrará una mujer viuda que tenía orden divina de sustentarlo. Quizá el siervo de Dios pensó que encontraría una persona rica o alguien en condiciones de alimentarlo, pero al llegar halló a una viuda recogiendo leña para cocinar. Entonces se da cuenta de la situación difícil en la que vivía la familia. Así, el profeta le pide que le prepare una torta. Ella le dice que solo cuenta con un puñado de harina y un poco de aceite, y que se disponía a preparar una torta para que comieran ella y su hijo, y después dejarse morir. En ese momento, Elías se da cuenta que no solo fue para recibir sustento de una viuda, sino para llevar bendición a esa familia en medio de una crisis. Alienta a la mujer a confiar en Dios. Ella debe obedecer las instrucciones del siervo del Señor para que el milagro de provisión se produzca en su casa. La viuda prepara la torta de harina, pero no la comerán ellos, sino que será para el predicador. Luego podrá cocinar para ella y su hijo. La orden de Elías tenía fundamento en la palabra de Jehová, que prometía un efecto milagroso en la harina y el aceite, de tal modo que de allí comieran tanto la familia como el ministro de Dios. Esto sería un milagro prolongado, tanto como durara la temporada de sequía. La obediencia de la viuda hizo efectivo el poder de la palabra, confirmando el prodigio de la multiplicación del alimento, conforme a lo dicho por el profeta. Esto lo leemos en
el primer libro de Reyes 17, versículos 15 y 16. Dice: Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho a Elías. Hermanos, la hospitalidad con los siervos del Señor siempre traerá beneficios a nuestros hogares. Dios se encarga de que el alimento no escasee, ni la fuente de bendición se seque para quienes comparten su mesa. Los milagros de multiplicación vienen sobre la economía familiar, impactan haciendo rendir al máximo los bienes por escasos que parezcan. Amén. Otra enseñanza que encontramos en esta historia es cuando una familia que practica la hospitalidad puede experimentar el poder de Dios. El milagro de provisión no fue lo único que experimentó la familia de la viuda. Nos dice la Biblia que pasado el tiempo, el hogar fue azotado por una enfermedad tan grave que causó la muerte del muchacho. La mujer, en su dolor, en su desesperación, cree que ha caído en juicio delante de Dios y culpó al siervo de su desgracia. ¿Qué hace Elías ante esta situación? Toma al joven y lo lleva a su aposento y comienza a clamar y orar a Dios. Implora su intervención y pide misericordia para la casa que lo había hospedado. Entonces Elías toma al joven, se tiende 3 veces sobre él y sigue clamando y orando a Dios por un milagro de resurrección. La oración fue escuchada por Dios y entonces ocurre uno de los grandes milagros de las Escrituras. El versículo 22 nos dice: Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. El profeta regresa al muchacho a su madre completamente sano. ¡Qué bendición tan grande! ¡Qué hermosísimo regalo! Después de haber visto a su hijo muerto, ahora vuelve a tener esta madre a su hijo entre sus brazos. ¡Qué grande misericordia de nuestro Dios para esta mujer! Ella, agradecida y conmovida, reconoce el ministerio del siervo del Señor y la veracidad de su predicación. Leemos en el versículo 24: Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hermanos, así podemos ver que la hospitalidad frecuentemente nos brindará bendiciones y recompensas en nuestros hogares. Recordemos una historia donde el mejor regalo llegó a la casa de este hombre, la historia de Zaqueo. Otra enseñanza sobre la hospitalidad la podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Aquí Jesús va a la casa de Zaqueo y él le recibe gozoso. Lucas 19, del 1 al 10. La palabra de Dios dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo era un recaudador de impuestos, un publicano muy rico. No era del agrado de las personas, pues lo consideraban un traidor por trabajar para los romanos. También era bajo de estatura. Por eso, cuando Jesús entra a la ciudad de Jericó y él busca verle,
no puede a causa de que la multitud se amontona. Entonces él se adelanta, busca un árbol, un sicómoro, y así Jesús lo ve. Pero Jesús no solo ve el lugar donde se encuentra Zaqueo, sino que sabe que él procura conocerlo y procura saber más de él. Tan es así que cuando Jesús le dice que era necesario que posara en su casa, Zaqueo se muestra gozoso de que el maestro vaya a su hogar. Al llegar a su casa, Zaqueo le dice a Jesús, como nos muestra el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Estas acciones revelan el arrepentimiento, la fe de Zaqueo y la responsabilidad de sus acciones, y Jesús, que escudriña los corazones de los hombres, ve una fe genuina en Zaqueo y le anuncia la bendición más grande que el ser humano pueda tener. Versículo 9a nos dice: Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hermanos, qué Jesús tan lleno de amor, de misericordia, de gracia, viendo que Zaqueo abre las puertas de su corazón y que seguramente Zaqueo desea llevar estas buenas nuevas a su familia, Jesús bendice a toda su casa. Esta historia nos enseña, entre otras cosas, que el deseo de nuestro corazón para dejar morar a Jesús con nosotros, reconociéndolo y declarándolo como nuestro Salvador, puede también llegar a nuestra familia, a nuestro hogar, abriendo las puertas para que Él pose, para que Él viva en nosotros. Hermanos, hemos tomado 3 versículos para concluir esta clase sobre las bendiciones por hospedar en nuestros hogares a los miembros de la familia de Dios. En primer lugar tenemos un versículo del libro de Romanos, capítulo 12, versículo 13, que nos dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí Pablo exhorta a los romanos a practicar la hospitalidad. En este versículo también nos alienta a compartir para las necesidades de los santos. Es importante que como cristianos, como hermanos, trabajemos juntos, nos cuidemos unos a otros, y para ello será necesario abrir las puertas de nuestros hogares. También Pedro, en su primera carta, capítulo 4, versículos 8 al 9, nos dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Pedro comienza diciendo que debemos tener un amor ferviente unos por otros, y una manera de hacerlo es mostrando la hospitalidad, recordando que como familia de Dios debemos orar unos por otros, debemos cuidarnos unos a otros, debemos llevar las cargas unos de otros. Y así podremos ver que estas experiencias de la hospitalidad serán como una prueba de nuestro amor por Dios y su familia. En Hebreos capítulo 13, versículos 1 y 2, dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El autor de Hebreo nos pide que no olvidemos la hospitalidad y hace referencia sobre algunos personajes del Antiguo Testamento, como Abraham y Sara, Lot, Gedeón, entre muchos, que brindaron hospitalidad a desconocidos y después supieron que eran mensajeros de Dios, dándonos a entender que la hospitalidad nos brindará bendiciones y recompensas inesperadas. Así sucede en la historia base de esta clase. Elías iba a Sarepta con la viuda para recibir la bendición del sustento y pudo ver el poder de Dios utilizándolo a él para bendecir grandemente a la familia de la mujer viuda. Hermanos, ahora para finalizar esta clase, nos gustaría que nos platicara su experiencia como hogar hospedador, dejándonos un comentario y así poder gozarnos y maravillarnos juntos de las bendiciones del Señor para con sus hijos. Gracias. Hermanos, la historia de Zaqueo nos muestra a un hombre pecador, pero un hombre que conocía del Señor y que anhelaba conocerle más, que cuando Jesús le dijo: Zaqueo, desciende, necesito ir a tu casa a posar,
a estar ahí contigo. Zaqueo, sin ningún miramiento, deseoso, alegre, abrió las puertas de su hogar a Jesús. Pero no solo abrió las puertas de su hogar a Jesús, abrió primeramente las puertas de su corazón al Señor. Es importante que cada uno de nosotros, cada persona que conoce un poco de Jesús y que quiere conocerle más, se acerque a Él y le permite entrar a su corazón. Y cuando permitimos entrar a Jesús a nuestro corazón, nosotros, igual que Zaqueo, conocemos nuestro mal actuar, nuestro pecado, y entonces podemos llegar al Señor y decirle: sí, Señor, ven a mí, yo te reconozco como mi Salvador y me arrepiento de mis pecados. Y entonces, después de esto, abrir las puertas de nuestro hogar, porque si amamos a nuestros seres queridos y tenemos ya, Jesús nos ha dado el mejor regalo que pudiera tener un hombre, entonces debemos desear y ansiar que Jesús esté en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, incluso con nuestros amigos y con todos aquellos que puedan y quieran escuchar de Jesús. Entonces no tengamos miedo o practiquemos el abrir nuestras puertas a las personas, a la familia de Dios, y tener este intercambio, esta retroalimentación de la palabra de Dios. Es importante para nosotros. Es importante en estos momentos de confinamiento. No podemos ir a las casas, pero podemos abrir nuestro dispositivo, podemos abrir nuestros correos electrónicos y estar en comunicación unos con otros. Quizás ahorita no podemos servir nuestra mesa y invitarlos, pero sí podemos hablar por teléfono, podemos tener esta tecnología, usarla para no alejarnos, sino para acercarnos más y más unos con otros, la familia de Dios. Y también para mandar estas clases, estas predicaciones, estos cultos que hacemos, que hace la iglesia de Mina, para compartirlo con otros hermanos. Zaqueo no conocía a Jesús, y podríamos decir que, como Job dijo, de oídas le había escuchado, mas ahora mis ojos te ven. Y así, con esa bendición, terminamos la clase, hermanos, y les pido que nuevamente me acompañen a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque hoy, Señor, nos has mostrado nuevamente que tu palabra es preciosa, que tu palabra es poderosa, Señor, que tu palabra puede tocar esos corazones duros, esos corazones insensibles, y puede traernos esa paz y ese amor, Señor, que el mundo no nos da. Gracias, Padre, porque tu mandato, tu exhortación a abrir nuestras casas, Señor, para practicar la hospitalidad, Señor, la hemos recordado hoy. Te pedimos, Señor, que esta práctica, ahora que pueda desaparecer el confinamiento por la crisis que vivimos en el mundo, podamos abrir nuestras casas, Señor, para que los hermanos, unos a otros, Señor, nos demos aliento, Señor, ese aliento que viene del cielo a las familias, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia, Señor, no acaba, porque aún en nuestra testarudez, con nuestra flaqueza, con nuestra debilidad, Señor, tú estás presente en nuestras vidas. Tú sigues, Señor, dándonos fortaleza, dándonos aliento, dándonos, Señor, ese amor que el mundo no conoce. Solo tus hijos que conocemos, Señor, y sabemos que sin ti, Señor, nada sería importante ni sería trascendental en nuestras vidas. Solo tu salvación, Señor, nos hace vivir, nos hace confiar en ti, Señor. Como en estos momentos, Señor, que nuestra iglesia, que nuestro país, que el mundo entero, Señor, padece de esta enfermedad, Padre. Te pedimos por cada una de las familias donde esta enfermedad ha tocado sus puertas, Señor. Te pedimos que fortalezcas a cada miembro, Señor, y a los enfermos, Señor, te pedimos que tú los fortalezcas, que les des paz en estos momentos y que los levantes, Padre, que les des ese conocimiento, Señor, que ya sea que vivamos o que muramos, a ti vamos, Señor, de ti somos. Padre bendito, gracias por el privilegio de platicar de tu palabra, de anunciar tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tu familia está unida y porque tú no nos has dejado, porque tus misericordias, Señor, son cada día con nosotros. Ayúdanos, Señor, porque los tiempos que vienen, los tiempos políticos y económicos de todos los países, Señor, serán difíciles.
pero sabemos que tus hijos, que nosotros, Señor, podemos ser más que vencedores, tomándonos de la mano de nuestro Señor, de ti, Jesús. Señor, recuérdanos que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo, porque Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador. En su nombre precioso, amén y amén. Hermanos, sigamos guardando nuestras ofrendas y diezmos conforme a las bendiciones que el Señor, nuestro Dios, nos haya dado durante el tiempo de confinamiento. Lo que dispongamos en nuestro corazón, no con tristeza y mucho menos por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Jesucristo el Salvador. Vengo a refugiarme en tu presencia. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. El que habita bajo las alas del Omnipotente no temerá mal alguno. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador.